Mi bronca con Eugenio fue siempre que no estuvo con su hijo. Y siempre lo he dicho, y él mismo lo ha dicho, él no quería ser papá, él no sabe ser. Hay un momento en la vida de Victoria Rufo que nadie vio. No estaba en las telenovelas, no estaba en las entrevistas, no estaba en ninguna portada de revista. Era una tarde en su casa, sola, con un documento en la mano que lo cambiaba todo. Un documento que decía algo que nadie le había dicho antes, que su matrimonio nunca había existido, que la ceremonia, los votos, el vestido blanco, las promesas hechas delante de todos, todo eso era mentira, y el hombre que se lo hizo creer lo sabía desde el principio. Hoy vas a descubrir 4 verdades sobre Victoria Rufo que durante 30 años casi nadie se atrevió a contar con claridad. La primera, cómo fue realmente la relación antes de que todo se rompiera, lo que ella sintió, lo que ella creyó y por qué confió de esa manera tan completa. La segunda, lo que pasó exactamente el día en que lo supo, lo que hizo, lo que se prometió a sí misma en ese momento y lo que ese día le cambió para siempre por dentro. La tercera, los años de silencio, qué le costó callarse, cómo lo vivió y lo que ese silencio hizo con ella que nadie calculó desde fuera. Y la cuarta, lo que finalmente admite ahora, no como víctima, no como venganza, como una mujer que tardó años en entender algo que cambió la manera en que ve el mundo y a las personas que quiere. Te aviso ahora mismo, si te vas antes del final, pierdes la parte más importante, la que no está en ninguna entrevista, la que solo se entiende cuando conoces toda la historia. Quédate. Hay historias que el tiempo no resuelve, que siguen ahí, 30 años después, igual de vivas que el día en que ocurrieron, igual de presentes en la memoria de quien las vivió, igual de capaces de doler si te acercas demasiado. Esta es una de esas historias. 1969. Ciudad de México. Victoria Eugenia Rufo Ibarra entra al mundo en una familia que ya conoce el espectáculo. Desde pequeña hay algo en ella que no es solo belleza, es presencia. Es esa cualidad que tienen muy pocas personas de hacer que una habitación cambie cuando entran. De hacer que la cámara, sin que nadie se lo pida, decida quedarse en ella y no moverse. A los 14 años está delante de una cámara de televisión, no como extra, no como figura de fondo, como protagonista. Y lo que la cámara ve es lo mismo que verán millones de personas en los años que siguen. Alguien que sabe exactamente cómo hacer que lo que siente llegue hasta ti, sin esfuerzo visible, sin artificios, como si la emoción simplemente existiera ahí, disponible, esperando que alguien la mire. Los años 80. Las telenovelas mexicanas están en su momento más brillante. Son el lenguaje emocional de todo un continente, la manera en que millones de personas procesan el amor, la traición, el dolor, la esperanza, en una época donde no había redes sociales ni pantallas en el bolsillo. La televisión era la ventana al mundo emocional de los demás. Las actrices de telenovela no eran entretenimiento, eran compañía, eran la voz de lo que muchas personas sentían y no sabían cómo decir. Victoria Rufo entiende eso desde el principio. No lo aprende, lo sabe, simplemente María, la madrastra, corona de lágrimas, títulos que millones de personas recuerdan no por los argumentos sino por ella, por esa manera de llorar en pantalla que hacía llorar a los demás sin que supieran exactamente por qué, por esa capacidad de meterse en un personaje y hacer que pareciera completamente real aunque todos supieran que era ficción. Hay una generación de mujeres que aprendieron a nombrar lo que sentían escuchando a Victoria Rufo hablar en pantalla, que encontraron en sus personajes un espejo donde reconocerse, que pusieron a sus hijos a dormir con una telenovela suya de fondo. Eso no es fama, eso es algo diferente. Hay mujeres que recuerdan exactamente dónde estaban la primera vez que vieron a Victoria Rufo en pantalla. ¿Qué estaban viviendo? ¿Por qué esa escena específica les llegó de una manera que no esperaban? Eso no se fabrica. Eso es algo que ocurre entre una actriz y su público que no tiene explicación racional. Hay actrices que interpretan a sus personajes y hay actrices que los habitan. Victoria Rufo siempre fue de las segundas. La llaman la reina de las telenovelas, no por marketing, no por campañas publicitarias, porque el público lo decidió primero, y el público nunca se equivoca cuando elige a sus reinas. Eugenio Derbez en esa época no es el Eugenio Derbez de hoy. Es un hombre joven, talentoso, con un humor que descoloca a cualquiera, brillante de esa manera que resulta difícil de resistir cuando lo ves todos los días en el mismo espacio. Cuando Victoria y Eugenio se encuentran, el mundo del espectáculo mexicano es pequeño y muy concentrado. Las mismas producciones, los mismos estudios,
Las mismas fiestas de la industria, los mismos pasillos donde te cruzas con las mismas caras semana tras semana. Y cuando dos personas con esa energía coinciden en el mismo espacio durante suficiente tiempo, pasa lo que tiene que pasar. Ella lo ve, él la ve, y en algún momento entre un rodaje y una reunión de trabajo, algo empieza que ninguno de los dos planea del todo. Victoria habla de esa época con una mezcla de ternura y algo difícil de nombrar, como quien recuerda un sueño que fue muy real, que se sintió completamente verdadero mientras duró, y que al despertar dejó esa sensación extraña de no saber bien qué parte fue real y qué parte construiste tú. Dice, era divertido, era encantador, era el tipo de persona que te hacía sentir que el mundo era mejor cuando estaba cerca. Esa frase específica no es un elogio, es la descripción exacta de alguien que entendió demasiado tarde que lo que más encanta de una persona a veces es exactamente lo que más daño puede hacer. Hay una etapa en cualquier relación que se construye dentro del mundo del espectáculo que es diferente a las demás, porque los dos saben lo que es estar expuestos. Los dos saben lo que es que tu vida privada sea tema de conversación pública. Y eso crea una intimidad específica, una complicidad de quienes comparten algo que los de fuera no entienden del todo. Eso hace que la confianza se construya más rápido, y que cuando esa confianza se rompe, el golpe tenga una profundidad diferente. La relación avanza, se instalan juntos, tienen un hijo, José Eduardo. Un niño que llega a un mundo donde sus padres son dos de las caras más conocidas de México, y entonces llega lo que debería ser el siguiente paso natural, la boda. Aquí llegamos a la primera verdad, la que todos conocen de manera superficial, pero que muy poca gente entiende en profundidad, porque la historia de la boda falsa no es solo un escándalo de farándula, no es un titular que se recicla cada vez que alguien pronuncia sus nombres. No es algo que ocurrió hace 3 décadas y se cuenta como anécdota curiosa. Es la historia de cómo alguien puede construir una realidad para otra persona que no tiene absolutamente nada de real. Y de cómo la persona que vive dentro de esa realidad no tiene ninguna manera de saber que es falsa. La ceremonia ocurre. Victoria está de blanco. Hay flores, hay invitados, hay votos. Hay un hombre de pie frente a ella que dice las palabras que se supone que hay que decir en ese momento. Hay emoción genuina de su parte. Los nervios normales de quien cree que algo importante y permanente está ocurriendo. La sensación de que la vida que tenía antes de ese día ya no va a ser igual. Ella lo cree. ¿Por qué no lo creería? Todo lo que ve es real. Todo lo que escucha es real. Todo lo que siente en ese momento es completamente real. Lo que no es real es el sacerdote. El hombre que oficia la ceremonia no es sacerdote. Es un conocido del mundo del entretenimiento, alguien que representa el papel sin tener ninguna autoridad legal ni religiosa para hacerlo. Alguien que fue elegido específicamente para estar ahí y hacer lo que hizo. Y Eugenio Derbez lo sabe. Sabe que la ceremonia no tiene ningún valor legal. Sabe que al terminar ese día, nada de lo que acaba de pasar existe en ningún registro oficial. Sabe que Victoria cree que están casados, y sabe que no lo están, y no dice nada. Lo que más duele de esta historia no es el engaño en sí. Lo más difícil es la duración, porque la boda falsa no es un momento. Son años de vivir como si fuera su esposa, como si tuviera los derechos que tiene una esposa. Como si la promesa que escuchó ese día existiera en el mundo real y tuviera el peso que ella le daba. Mientras él sabe todo el tiempo que no es así. Ese es el peso que Victoria Rufo carga sin saberlo durante ese tiempo. El peso de algo que para ella es completamente sólido, completamente cierto, completamente suyo, y que para él nunca existió. Hay algo que Victoria Rufo describe de esa etapa que resulta difícil de escuchar. El hecho de que durante ese tiempo no hubo señales claras, no hubo frialdad súbita, no hubo distancia inexplicable. La relación continuó como si todo fuera exactamente lo que ella creía que era. Eso es lo que convierte este engaño en algo diferente a otros. No fue un error de juicio, no fue una ilusión que ella creó sin base, fue una mentira sostenida activamente, alimentada, mantenida en pie con esfuerzo. Llegamos ahora a la segunda verdad, la que casi nunca se cuenta con detalle.
el día en que Victoria Rufo descubrió la verdad. No hay una versión pública exacta de cómo ocurrió ese momento, pero las personas que estuvieron cerca de ella en esa época describen algo que no se olvida. Una tarde, un documento, una llamada a un abogado, y luego silencio. No el silencio de alguien que procesa información tranquilamente, el silencio de alguien a quien le acaban de quitar el suelo debajo de los pies. Victoria describe ese momento en términos que no son los de una víctima, son los de alguien que de pronto entiende que la realidad en la que vivía no era la que creía, y que tiene que reconstruir no solo su situación legal, sino su manera de leer el mundo. Sus palabras, en privado, en ese periodo, fueron estas: lo que más me dolió no fue él, fue entender que yo no había visto lo que estaba delante de mí. Esa frase es importante, porque dice algo que muy poca gente se atreve a decir cuando la engañan. No solo señala al otro, se mira a sí misma, y se hace la pregunta más difícil: ¿cómo no lo vi? La respuesta, por supuesto, es que no lo vio porque no había nada que ver desde donde ella estaba. El engaño bien construido no deja grietas visibles, no hay señales, no hay inconsistencias. Hay simplemente una realidad fabricada que funciona perfectamente mientras alguien la sostiene desde dentro. Y cuando esa persona decide dejar de sostenerla, todo cae de golpe. Lo que vino después fue la gestión pública de algo completamente privado. Los periodistas, las preguntas, las portadas, la presión de un mundo del espectáculo que quería declaraciones, versiones, acusaciones. El espectáculo del dolor ajeno que tanto gusta cuando ese dolor pertenece a alguien famoso. Victoria Rufo no lo dio, se quedó quieta, se quedó digna, se quedó en silencio. Y ese silencio desconcertó más que cualquier declaración que hubiera podido hacer. Quédate, porque lo que viene ahora es lo que más importa entender. Los años que siguen son los más difíciles en un sentido diferente. No porque la situación legal sea complicada, aunque lo es. No porque la prensa no la deje en paz, aunque tampoco la deja, sino porque hay un niño. José Eduardo. Un niño que tiene a sus dos padres en el mismo mundo del espectáculo mexicano. Un niño que crece viendo las cámaras, escuchando los comentarios, captando las insinuaciones antes de tener edad para entenderlas del todo, y que necesita de su madre algo muy difícil de dar en esas circunstancias: normalidad. Hay personas cercanas a Victoria que describen cómo en esa época ella desarrolló un sistema casi instintivo para proteger a José Eduardo de todo lo que circulaba fuera. Cambiaba el canal cuando salía algo relacionado. Respondía preguntas de su hijo con la calma de quien lleva semanas ensayando las respuestas. Construyó un espacio en casa donde ese nombre no generaba tensión. Eso tiene un coste enorme. Mantener la calma por fuera cuando por dentro hay tormenta es uno de los ejercicios más agotadores que existen. Y hacerlo durante años, todos los días, sin que nadie lo vea desde afuera, es invisible de una manera que muy poca gente entiende. Hay personas cercanas que describen a Victoria en esa época cargando con algo que no se le nota en las entrevistas ni en las apariciones públicas, cargando con la presión de proteger a un niño de una historia que está en todos los periódicos, de responder preguntas con medias palabras, de mantener una imagen tranquila delante de él cuando por dentro la situación no era tranquila en absoluto. Victoria Rufo toma una decisión que sus personas más cercanas describen como la más difícil de su vida. Decide no hablar del engaño, no hablar de Eugenio en términos que envenenen, no responder a los que la provocan, no alimentar lo que la prensa quiere que alimente. Mi hijo no necesita escuchar eso de mi boca. Esa frase lo explica todo. No eligió la verdad pública, no eligió la reivindicación personal, no eligió el desahogo al que habría tenido todo el derecho del mundo. Eligió a su hijo. Y ese silencio que mucha gente leyó como debilidad era en realidad lo más costoso, porque callarse cuando tienes razón es mucho más difícil que hablar, porque el silencio no te libera del dolor, solo te obliga a llevarlo hacia adentro, a procesarlo sola. Victoria Rufo eligió ese camino durante años, y lo eligió todos los días. Y llegamos a la cuarta verdad, lo que Victoria Rufo finalmente admite ahora. No en un programa de televisión ni en una entrevista de impacto.
En conversaciones que quienes la conocen de cerca recogen así, admite que tardó años en dejar de preguntarse qué había hecho mal, que hay una parte de ella que durante mucho tiempo buscó su propia culpa en una historia donde no tenía ninguna. Lo que más me costó fue dejar de buscarme en lo que él hizo, y añade algo que parece simple pero que no lo es. Tardé mucho en entender que la respuesta no tiene que ver con lo que yo era, tiene que ver con lo que él decidió hacer. Esa es la diferencia entre quedarse atrapada en la pregunta de por qué yo, y entender que algunas cosas no hablan de quien las recibe, hablan únicamente de quien las hace. Admite también que tardó en volver a confiar de la misma manera, que hay algo en una traición de ese nivel que deja una huella específica en la manera en que lees a las personas, que durante un tiempo veía intenciones donde probablemente no las había, que el mecanismo de protección que el engaño activa en ti no distingue entre quién te hizo daño y quién no tiene nada que ver, y que eso es el verdadero coste que nadie calcula. No el escándalo, no los titulares, el coste interior, el que tardas años en ver con claridad. Admite también algo sobre José Eduardo, que hubo momentos en que verlo crecer le dolía y le llenaba de alegría al mismo tiempo, que hay algo inexplicable en criar a un hijo que lleva la mitad de alguien que te hizo daño, y que esa contradicción no desaparece con el tiempo, pero que aprendes a vivir con ella, que la conviertes en algo que no te destruye porque no tienes otra opción si quieres estar bien para él. Admite que el silencio le costó cosas que nunca contará en público, noches, conversaciones que no tuvo, momentos en que quería decir algo y no lo hizo, y que a veces el precio de proteger a alguien que amas es pagarlo completamente sola. Y admite una última cosa, que no guarda rencor, no porque lo que pasó no importe, sino porque el rencor le costaría más a ella que a él. El rencor es una carga que llevas tú. La otra persona ya sigue con su vida. Esa es la lección que 3 décadas de silencio digno le dejaron. Que hay victorias que no suenan a victoria, que hay dignidades que no necesitan aplausos para existir, y que a veces la manera más poderosa de responder a alguien que te hizo daño es construir una vida tan completa que ese daño no tenga espacio donde crecer. Quiero dejarte con una imagen antes de terminar. Victoria Rufo, de blanco, en una ceremonia que ella creía completamente real, mirando a un hombre que sabía que todo era mentira, y creyendo con todo lo que tenía. Esa imagen es triste, pero no es la imagen que define su historia. La imagen que la define es otra. Es la misma mujer, décadas después, de pie frente a una cámara, con la espalda recta, con la mirada serena, sin necesitar decir nada de lo que le hicieron para que se le note lo que construyó. Esa es la diferencia entre las personas que el daño rompe y las personas que el daño forja. Victoria Rufo no salió de esa historia como víctima. Salió como alguien que aprendió algo que no tenía precio, que la dignidad no se pide, que no se negocia, que no depende de que la otra persona la reconozca. Existe en sí misma, en cómo te tratas, en lo que decides defender, en lo que decides soltar. Hay personas que cuando las engañan necesitan contárselo al mundo para seguir adelante. Y hay personas que cuando las engañan se vuelven más silenciosas, más sólidas, más completas. Victoria Rufo fue de las segundas. Y eso no le quitó la voz, le dio algo más difícil de lograr, le dio peso, el peso de quien ha vivido algo real y ha salido al otro lado. ¿Puede pedirse más que eso? Porque hay algo en la historia de Victoria Rufo que va mucho más allá de un escándalo del mundo del espectáculo. Hay algo en ella que habla de una experiencia que millones de personas reconocen, aunque nunca hayan estado cerca de una cámara. La experiencia de descubrir que alguien en quien confiabas completamente no era quien creías, y tener que decidir, desde ese momento en adelante, quién vas a ser tú. Antes de irte, necesito preguntarte algo. ¿Conoces a alguien que haya pasado por algo parecido a lo que vivió Victoria Rufo? ¿O lo has vivido tú misma? Esa sensación de descubrir que algo que creías completamente real no lo era. Cuéntame en los comentarios. ¿Cómo se sale de eso? ¿Qué cambia en ti? ¿Y qué no cambia nunca? Porque detrás de esta historia hay millones de historias parecidas, y ninguna debería quedarse en silencio para siempre. No todas las heridas se muestran. Las más profundas, casi nunca. Y esa es exactamente la razón por la que esta historia importa más de lo que parece.